Un cordial saludo para todos los que están con nosotros actualmente, acá en la plataforma de Ustedes Latinoamérica. A continuación tenemos un invitado de lujo, como es el doctor Néstor Franz Choi Muñoz, desde México. El doctor Néstor es pediatra y neonatólogo, su especialidad en neonatología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña actualmente como adjunto en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General Jalpan en Querétaro, México. Y a continuación, en este bloque de casos clínicos de este sábado, vamos a hablar, o el doctor nos va a ilustrar sobre lo que es el ultrasonido pulmonar en neonatología. Trae un contenido bastante interesante, tanto de las nociones básicas como de múltiples casos que expresan la importancia del método en esta población específica. Entonces, doctor Néstor, muchísimas gracias por aceptar la invitación y el auditorio es suyo. Ya puede iniciar sin problema. Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, dando auge a este tema, pues ya sabemos que en una UCI realmente tenemos muchos pacientes críticos que no los podemos movilizar a un área de rayos X cuando necesitamos una simple placa de rayos X, cuando necesitamos alguna tomografía o algún estudio de apoyo diagnóstico. Sin embargo, el ultrasonido nos ha servido para poder agilizar y así poder tener un diagnóstico posible de estos pacientes a un lado de la cuna. Bueno, vamos, vamos a iniciar. En- no se pasa a la siguiente. Ok. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver los temas eh, que primero sería la introducción, vamos a ver conceptos y luego veremos casos clínicos relacionados con el recién nacido. Como introducción sabemos que pues una buena historia clínica está hecha por los antecedentes del paciente. Claro está que debemos revisar por aparatos y sistemas, hacer una buena exploración física. Con esto tendríamos que poder llegar a un diagnóstico hasta de un 80% o más, pero sin embargo a veces tenemos dudas y aquí es donde nosotros podemos eh, eh, tener el apoyo con otros métodos diagnósticos. Sin embargo, hay muchos estudios diagnósticos para poder utilizar. Uno de estos, pues, es el ultrasonido pulmonar, que es lo más fácil. Entonces, el ultrasonido, pues, tiene un impacto en diferentes áreas de la salud. En este caso, vamos a ver el ultrasonido nada más a nivel pulmonar, pero también podemos utilizarlo en lo que es cerebro, en lo que es corazón, tejidos blandos, abdominal, hígado, renal, prácticamente todo el organismo. Entonces, sirve para hacer diagnóstico, sirve para dar monitorización y dar también seguimientos a estos pacientes. Hablando de la historia, pues hay artículos donde mencionan que desde la década de 1940 ya hay reportes donde se hace diagnóstico, donde se hace valoración en, en adultos, eh, donde se hacen diagnóstico con derrame pleural. Ya es cuando en 1968 hay un artículo donde está descrito la exploración de tórax con ultrasonido. Posteriormente, pues ya está, hacen mucho más énfasis cuando hay derrame pleural. Pero su auge principal se da en los años 90 con el doctor Lichtenstein, donde ya aquí se mete de lleno para una valoración por ultrasonido
a nivel pulmonar. En 2022, la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales mencionan que el ultrasonido puede ser el nuevo estetoscopio del nuevo milenio. Sin embargo, aquí podemos diferir porque pues siempre debemos llevar a cabo una buena historia clínica con una buena exploración. ¿Qué nos aporta el ultrasonido pulmonar en un paciente pediátrico? Claro está que no habrá radiaciones en los bebés. Se ha visto que en niños menores de 5 años, cuando están expuestos constantemente a radiaciones, pues están relacionados con algún tipo de cáncer. El ultrasonido pulmonar puede llevarse a cabo lo más fácil a un lado de la cama del paciente. Podemos hacer cuantas veces sea necesario las valoraciones. Hay un protocolo Blue muy mencionado que ahorita lo vamos a tocar en otra diapositiva. También el ultrasonido puede servirnos de apoyo para ciertos procedimientos invasivos y también el ultrasonido tiene varios dispositivos o varias ondas. También lo vamos a revisar. Como les había mencionado, el protocolo Blue fue hecho en el año 2008 por el doctor Lichtenstein. Aquí manejó 260 adultos en una terapia y todos estos pacientes deberían tener insuficiencia respiratoria. Fue un estudio observacional durante 4 años y aquí el punto fue revisar artefactos, deslizamiento pulmonar, consolidación y derrame pleural. Los diagnósticos principales fueron neumonía, edema, EPOC y asma. Aquí este es un algoritmo que ellos utilizaron y vemos que estos diagnósticos fueron los más comunes, como la neumonía, el edema. Entrando a lo que es la valoración de un recién nacido, nosotros tenemos que saber dónde colocar la sonda. Por ende, anatómicamente debemos apoyarnos con unas líneas para poder saber cuáles son las áreas que debemos valorar. Una de estas líneas es línea paraesternal, otra es línea axilar anterior, otra es línea axilar posterior y paravertebral. Entonces, aquí se maneja cómo vamos a ver 3 áreas del lado derecho y 3 áreas del lado izquierdo. La parte derecha, superior anterior, lo que es inferior y lateral. Sin embargo, habrá otros estudios donde se menciona que también el área posterior es un área para revisar. Aquí vemos entonces con estas líneas, cuáles son las líneas donde poder ubicarnos. Esta sería para external, esta línea axilar anterior. Se ha mencionado también, perdón, se ha mencionado también que hay una línea intermamilar para poder valorar también lo que es timo. ¿Cuáles son los principios básicos según Lichtenstein? Nosotros debemos tener cualquier aparato de ultrasonido con un modo B y principalmente con una sonda lineal. Los artefactos que vamos a ver es una mezcla de aire con líquido. Recordemos que con el ultrasonido el aire no transmite las ondas. Tenemos que tener un estándar para poder hacer un análisis y así hacer un reporte. Todos los signos aparecen a partir de la línea pleural. Ahorita vamos a ver con las imágenes dónde ubicarnos.
Todas las imágenes son artefactos y eso lo vamos a ver también. La mayoría de estos signos son dinámicos. No es necesariamente que una imagen que vemos, eh, por ejemplo, en una zona lateral, lo tenemos que ver en otra área. Casi todos los trastornos agudos en el tórax tienen que ser en la superficie y esto lo vamos a ver con las ondas. Qué otras consideraciones tenemos que ver? En el año 2020, en un grupo de ultrasonido neonatal, hay consideraciones técnicas también. Para un neonato, una profundidad entre 4, 5 y en otro mencionan 6 centímetros con unos hertz de 12 a 14 sería lo ideal. Estos recién nacidos tienen que estar con muchas medidas de confort, que no estén irritables, que no estén fríos, que no estén llorando, que no estén moviéndose. Tenemos que valorar todos los campos, tenemos que colocar las sondas también de acuerdo a los planos que vamos a revisar. Y estos planos pues están dados por las líneas anatómicas que ya las mencionamos. También sabemos que hay muchos equipos, que hay muchos equipos del más caro al menos caro, y vemos también que hay mucha tecnología, y esta tecnología hace que pues se nos haga mucho más fácil movilizar el equipo. Aquí en este ejemplo vemos pues un ultrasonido que es difícil de manejar, aunque tenga rueditas, otro que es como una laptop y otro que prácticamente está con la sonda y vemos las imágenes en los teléfonos celulares. También tenemos limitaciones en el ultrasonido. Esto es porque hay poco personal capacitado y por ende, pues no se podría tener una valoración. La clínica siempre tiene que ser lo principal. El equipo de ultrasonido, si no está bien cuidado, puede ser también reservorio de gérmenes. Por lo tanto, lo que se está sugiriendo, pues, es de que cada UCIN debería tener un ultrasonido y que no esté saliendo para otras áreas del hospital. Y esto pues es una técnica de imagen que no es invasiva y pues es superficial. Hablando poco de las ondas del ultrasonido, recordemos que pues estas ondas están por dentro tienen cristales y estos cristales con la electricidad producen ondas. Estas ondas producen amplitud y estas viajan hacia los órganos. Entonces, en una escala de grises vemos que a mayor, eh, por ejemplo, en este cuadro podemos ver que un hueso puede verse color blanco o hiperecogénico y el agua como no transmite las ondas, se va a ver color negro. Una palabra muy importante que se ha mencionado en este estudio, pues es que tiene que haber reverberación. ¿Reverberación qué es? Reverberación, pues es eh, el, cómo se transmiten las ondas. Las ondas se habla que con el sonido tendría que ir de una forma longitudinal. Sin embargo, aquí vemos que las ondas viajan hacia toda la superficie para llegar a un órgano blanco. Entonces, por esto mismo, veremos los artefactos y veremos toda la intensidad de grises. Entonces, aquí vemos, eh,
el hueso, como es mucho más sólido, la onda regresaría mucho más rápido y por el ultrasonido veríamos una imagen hiperecogénica. Sin embargo, aquí si vemos la vejiga como es líquido, pasaría la onda y nosotros veríamos color negro. Sin embargo, cuando vemos un órgano blando, vean que hay muchas, muchas direcciones de las ondas y eso nos haría ver lo que son los artefactos. Ya vimos que hay muchas ondas, ¿sí? Entonces, lo ideal, lo que nosotros utilizaremos, pues es una sonda lineal con unos G entre 6 y 13, con una profundidad entre 4 y 6 centímetros. Aquí en esta imagen vemos que pues hay ciertos hospitales donde tienen una sonda como un palo de golf, como un bastón, y esto pues hace mucho más fácil la valoración pulmonar. Tenemos que vigilar que en el ultrasonido pongamos cuánta profundidad necesitamos, el eje que vamos a valorar y las ganancias para ver la escala de grises. Recordemos también que el tórax, pues lo que son la parrilla costal no está horizontalizada, sino está en forma diagonal. Entonces, tenemos que saber ubicar la sonda para poder valorar también lo que es vértebra y lo que es pulmón. Aquí vemos, debemos guiarnos siempre hacia dónde dirigirnos, siempre irnos hacia la parte superior, hacia la parte superficial y hacia la derecha. Aquí vamos a ver varios modos. Por ejemplo, el modo B, que vamos a ver imágenes en movimiento, lo que es el modo M, que vamos a ver dos imágenes, que es una imagen estética, la del modo B, y un gráfico, y el modo Doppler, que aquí vamos a detectar movimientos de un fluido. Lo más fácil, rojo se acerca, azul se aleja. Aquí vemos en un ejemplo cómo veríamos una imagen en modo B, ¿sí? Eh, Aquí sería lo que son los artefactos, las líneas A, ¿sí? Y este sería la línea pleural. Aquí vemos el modo M, que es una imagen estática y un gráfico. Aquí vemos también en estas imágenes cómo podemos valorar la relación de aire líquido. A mayor aire va a ser más negro, a mayor líquido será mucho más blanco. Aquí vemos otras imágenes qué es lo que podemos detectar, ¿sí? Por ejemplo, en un refuerzo posterior, si vemos nosotros aquí que es agua, pues no pasaría la onda y no veríamos nada del otro lado, ¿sí? Lo que es sombra acústica, en esta imagen podemos ver que las costillas tampoco dejaría pasar la onda. Aquí en imagen en espejo vemos que todas serían las líneas A. Y reverberación, que ya lo comentamos, pues las ondas chocan en todo el órgano a cuestión para ver los artefactos de una mejor forma. Pues si vemos aquí la sonda tiene que estar de una forma perpendicular a nivel de las costillas para así nosotros ver una costilla inferior, una costilla superior y ubicarnos en la línea pleural, ¿sí?
Hay muchos signos que se pueden mencionar en el ultrasonido pulmonar. Muchas veces sí estamos familiarizados y otras veces no. A veces hay signos patognomónicos para ciertos diagnósticos que vamos a ir mencionándolos poco a poco. Tenemos que ubicarnos, como lo mencionamos, si la sonda la ubicamos como longitudinal, veremos lo que es costilla, costilla inferior, costilla superior y línea pleural. Si la sonda la ubicamos en lo que va la costilla, veremos toda esta parte que sería la costilla y aquí seguiríamos la línea pleural. ¿Qué imagen es nuestra base? Nuestra base es, eh, muchos artículos mencionan que es la imagen de un murciélago. Las dos costillas serían las alas y la línea y el espacio intercostal junto con la línea pleural sería la cabeza. Hay otro artículo que también, dependiendo del autor, también pues a veces ve una imagen y a veces otra. En este artículo menciona como signo del avestruz, que vemos los ojos son las costillas y la punta de pico sería la línea pleural. Entonces, los artefactos serían lo que es las líneas A. Las líneas A principalmente son líneas paralelas que pues están ubicadas, que vamos a guiarnos de la línea pleural y esta distancia se va manteniendo. ¿Sí? Si aquí nosotros, bueno, de nuestro lado izquierdo vemos lo que es una imagen de la zona anterior y de la parte derecha vemos que es de la zona posterior. Vamos a ver también líneas B. Estas líneas B tenemos que darnos cuenta que nacen de la línea pleural y se pierden hasta la profundidad de la imagen del ultrasonido, ¿sí? Vamos a ver también línea Z. Estas líneas Z nacen de la línea pleural, son pequeñas y se mueven con el deslizamiento de esta línea pleural. No es diagnóstico de nada, pero sí lo podemos ver. Ahora, lo que es fisiopatología en un recién nacido. Nosotros sabemos que los pulmones en la etapa fetal pues están llenos de líquido y mientras más respiraciones tenga, se va llenando de aire. Entonces, por ende, aquí en estas imágenes, en la parte superior vemos un pulmón blanco porque está lleno de líquido. Sin embargo, todo ese líquido se va reabsorbiendo hasta llegar a un punto donde vamos a ver imágenes del ultrasonido pulmonar lleno de líneas A. Hay otros estudios también que les da puntaje, que les da puntaje porque si vemos puntaje cero en esta imagen, no hay líneas A, pero está lleno de líneas B y hasta puede haber consolidaciones. Sin embargo, todo este líquido se tiene que ir reabsorbiendo hasta llegar hasta un puntaje 3 que vemos aquí que ya son prácticamente líneas A. Aquí en esta imagen podemos ver por tiempo. ¿Cuánto tiempo podría tardar un recién nacido en hacer ese cambio de un pulmón lleno de líquido a un pulmón con aire? Se menciona que en un parto, lo que sería en un parto normal, más o menos tardaría unos 5 minutos, pero en una cesárea puede tardar hasta 15 minutos, más o menos. Sin embargo, hay otros artículos también que mencionan que esto puede darse hasta en unas 24 horas.
Aquí vamos a ver un video, cómo podemos ver un ultrasonido, eh, un ultrasonido, un ultrasonido normal que pues está lleno de líneas A. Vemos lo que es costilla superior, costilla inferior, vemos la línea pleural y aquí vemos lo que son las líneas A que pues, están de forma paralela con, con la línea pleural. ¿Sí corrió el video? Bueno, vamos a entrar en los casos clínicos. Principalmente, nosotros vemos que pues una de las principales patologías pues es el, el SDR, ¿sí? Entonces, vamos a ver este caso clínico mencionado, que es un masculino de 28 semanas con datos de dificultad respiratoria. La mamá de 26 años y tuvo datos de infección de vías urinarias que tuvo manejo con ampicilina. Eh, Tuvo un mal control prenatal y no recibió esteroides en este tiempo durante el embarazo. Cuando nació tuvo un Apgar 479 con un peso de 1,60 gramos, talla 37 centímetros. Tuvo dificultad respiratoria que ameritó CPAP. Lo que menciona en este artículo es de que pues este niño nació en un hospital de segundo nivel, pasaron una dosis profiláctica de surfactante y fue enviado a un tercer nivel. Aquí vemos la placa donde mencionan cómo es que ese niño llegó. Si nos vamos si nos vamos al libro, aquí podemos ver un SDR grado 2 con un infiltrado retículo granular que sobrepasa la silueta cardíaca, pero no se pierde. Aquí vemos el ultrasonido pulmonar, cómo podría verse en este caso, ¿sí? Vemos que hay imágenes de consolidación y hay imagen de un pulmón blanco, que son las líneas B, ¿sale? Aquí con un modo M, vemos que pues este gráfico que las líneas representan lo que es la- eh, el, el movimiento pulmonar de acuerdo con la respiración. Hay ciertas consideraciones para poder manejar o dar un informe de un ultrasonido pulmonar en SDR. La doctora Lucía de Martino habla que en los recién nacidos prematuros menores o igual a las 30 semanas deben tener un puntaje mayor a 8 para poder decidir si ese bebé necesita una dosis de surfactante. Sin embargo, también para una segunda dosis se valora nuevamente con ultrasonido y nuevamente con un puntaje mayor de 8, administraríamos una segunda dosis. Pero esto qué es, ¿qué quiere decir puntaje mayor a 8? ¿Sí? Esto lo menciona que pues tiene una sensibilidad hasta un 99%, con especificidad hasta un 95%. Aquí vamos a valorar, ¿qué vamos a valorar en esos pulmones de recién nacido? Aquí fíjense, puntaje cero será que vemos a un pulmón lleno de líneas A, ¿sí? Líneas A que sí tiene aire. Puntaje uno ya vemos una mezcla de líneas B que no están coalescentes con líneas A. Puntaje 2 o puntos 2
ya vemos un pulmón blanco, que son abundantes líneas B que hacen ver aún que la imagen por ultrasonido se vea blanco. Y un puntaje 3 vamos a ver hasta las consolidaciones eh, en, en la línea pleural, ¿sí? Entonces, dependiendo qué veamos por área, vamos a dar puntaje. En esta imagen vamos a ver que ese caso que ya se mencionó, si valoramos lo que es pulmón derecho, lo que es parte superior derecho, vemos aquí una mezcla de líneas B con líneas A, entonces le damos puntaje de 1. La parte inferior derecha, vemos que hay líneas B con cierto grado de consolidaciones. Y lateral derecho, pues vemos aquí lo que son líneas B, ¿sí? Entonces, en este lado se dio 6 puntos. Lo que es del lado izquierdo, vemos la parte superior anterior, que se ven líneas B, lo que es un pulmón blanco. En la parte inferior también, abundantes líneas B. Y la parte posterior, vemos que también hay muchas líneas B, pero hay escasas líneas A. Entonces, aquí de este lado fue también puntaje de 6. Ahora, con un puntaje total de 12, ameritó una segunda dosis de surfactante. Entonces, por ultrasonido, ¿cuáles serían los criterios diagnósticos para decir que es SDR? Tiene que ser una valoración bilateral con alteración pulmonar también bilateral. Vamos a ver anormalidades de la línea pleural, donde la veremos engrosada de más de 0.5 milímetros. Veremos prácticamente pulmón blanco hasta consolidaciones y pues también veremos áreas que no van a estar ventiladas. Como ya lo mencionamos, habrán muchas líneas B. Sin embargo, aquí en esta imagen podemos ver que un pulmón con SDR que se ve blanco, con un grado 2 después del surfactante puede ser que no veamos diferencias inmediatas. Más, sin embargo, si le tomamos placa, ahí sí podríamos ver cambios inmediatos. Y con el ultrasonido deberíamos esperar unas horas para saber si hay cambios en ese parénquima pulmonar. Recordemos que el ultrasonido pues es dinámico y sirve también para dar seguimiento. En este estudio se habla que hay una valoración que se llama Quantus FLM que se lleva a cabo desde el año 2014 nació en España y aquí hacen un ultrasonido pulmonar a nivel fetal. Entonces aquí toman imágenes, lo suben a un programa y dan un posible diagnóstico para ver si este pulmón es viable. Ahora, ¿qué vamos a ver en un paciente con neumotórax? ¿Sí? Es un recién nacido que tiene 34 semanas, que recibió presión positiva por un interno de guardia, tuvo un deterioro espontáneo del patrón respiratorio y pasa a UCIN por dificultad respiratoria importante. Vemos esta imagen, esto es lo que veríamos. Y en esta otra vemos que ya está con un sello. Y el pulmón ya expandió. Pero por ultrasonido, ¿qué vamos a ver? Perdón. Por ultrasonido vamos a ver cambios en el parénquima. Aquí vemos donde marca que son flechas blancas. Flechas blancas. Veremos que este pulmón está moviéndose
y del lado derecho vemos que sí hay líneas A, pero este pulmón no se mueve. En esta línea blanca se llama punto pulmonar. Hay una diferencia muy marcada que vamos a ver que ese pulmón se mueve y no se mueve. En la imagen del centro vemos en un modo M que el parénquima pulmonar se mueve, ¿sí? Y si lo ubicamos en la primera imagen, vemos que la diferencia en el movimiento pulmonar da una imagen que no se mueven, que las líneas, que las líneas no se mueven, ¿sí? A esto le llamamos signo de la playa, que vemos que son líneas que van a estar estáticas, que van a ser constantes, ¿sí? Esto es un signo patognomónico de un neumotórax. Aquí vemos el modo B, cómo este pulmón sí está moviéndose, ¿sí? Y en el otro lado vemos que hay líneas A, pero ese pulmón no se ve. Vemos prácticamente lo que es el punto pulmonar, donde vemos la división, ¿sí? Y en la imagen de abajo podemos ver también lo que es el modo M, cómo es que que las líneas en el pulmón donde no se mueve, pues están estáticas. Aquí hay un algoritmo que podemos manejarlo como tenemos que partir de la línea pleural. Si hay presencia de pulso pulmonar, el pulso pulmonar es eh, con el latido cardíaco hay deslizamiento de la línea pleural. Si no hay eso, vamos a hacer casi diagnóstico de neumotórax. Veremos que no hay presencia de líneas B y el punto pulmonar donde vamos a definir bien donde el pulmón se mueve y donde no. Esto sería diagnóstico de neumotórax. Criterios, entonces vamos a ver que no hay deslizamiento pleural, habrá ausencia del pulso pulmonar, habrá presencia del punto pulmonar y aquí tenemos que usar una sonda lineal. Ahora, en este caso clínico de una taquipnea transitoria, eh, bueno, también les voy a comentar, no estamos mencionando lo que es fisiopatología de cada diagnóstico. Eh, En este caso, es un recién nacido de 34 semanas. Recordemos que esto es en un recién nacido pretérmino tardío, que nace por cesárea, que la mamá no tenía trabajo de parto, presentó dificultad respiratoria cuando nació con un Siderman de 2,3 y requirió apoyo con CPAP. La mamá no tenía datos de infección actual. Aquí vemos la placa, ¿sí? Lo que vemos aquí es lo tan denominado un corazón peludo que podemos ver datos de sisulitis. Sin embargo, ¿qué vamos a ver en el ultrasonido pulmonar? En el ultrasonido pulmonar también recordemos que vamos a ver una mezcla de aire líquido. Recordemos que en la parte superior pulmonar hay más aire que en la zona basal. Por ende, el ultrasonido pulmonar es dinámico. Entonces, en el área superior veremos más presencia de líneas A que de líneas B, ¿sí? Y en la parte inferior veremos más líneas B que líneas A. Aquí lo podemos ver otra vez, ¿sí? En la parte superior vemos pocas líneas B y en la parte inferior vemos abundantes líneas B. Esta es la parte superior. Ay, perdón. Si se ve el video, aquí sería la parte superior, donde vemos líneas A con líneas B. Y esta sería la parte inferior, donde vemos mucho más presencia de líneas B, ¿sí? Esto es lo que veríamos prácticamente.
Entonces, aquí con otro ejemplo, ¿sí? La parte superior sería mucho más abundantes de líneas A y en la parte inferior líneas B. A esto se llama doble punto pulmonar. Este doble punto pulmonar habla que las líneas B están muy compactas o hay mucho más en la parte inferior a nivel pulmonar, ¿sí? Esto tiene una sensibilidad desde un 76 hasta un 100% y con una especificidad de un 96 hasta un 100%. Sin embargo, esto puede estar entonces lo que se hizo es agregar otros apoyos diagnósticos como la línea pleural, no debe de haber consolidación porque cambia el diagnóstico. Las líneas B tiene que haber en uno o en ambos pulmones y la disminución del número de líneas B tiene que ir mejorando o ir desapareciendo de acuerdo pasa el tiempo, porque esto pues sabemos que tiene que ir mejorando en ciertas horas. Ahora, ¿qué vamos a ver en un derrame pleural? En un derrame pleural, como ejemplo, es un recién nacido que tiene 5 días de vida, nació de término, está en tratamiento por una neumonía, presentó deterioro en el patrón respiratorio con aumento del apoyo de oxígeno y tiene CPAP. Si vemos la placa, vemos que lo que es pulmón derecho prácticamente no se ve. ¿Qué vamos a ver en el ultrasonido? Aquí vamos a ver que es dinámico, ¿sí? Eh, lo que sería el derrame tenemos que buscarlo en la zona basal pulmonar, en este caso del lado derecho, pero también podría aparecer del lado izquierdo. Entonces, si nos vamos a un modo B, vamos a ver un signo de la caja, que vamos a ver ahí una pérdida de la línea pleural y vamos a ver líquido, lo que es oscuro, ¿sí? Y si nos vamos a un modo M, este modo M da unas ondas como olas. Estas olas sería un signo de los que ya mencionamos que se llama signo del sinusoide. Ese signo del sinusoide es el movimiento de la consolidación pulmonar. Aquí lo vemos, ¿sí? Cuando lo vemos con el ultrasonido, vemos que este pulmón va a estar moviéndose, ¿sí? Y aquí vemos lo que es la consolidación pulmonar con el líquido, que se va a ver negro, ¿sí? Aquí vemos otra imagen, ¿sí? Aquí vemos que está un derrame basal y esto vemos como el parénquima pulmonar se mueve en el área del derrame. Entonces, en el modo M veremos ondas que es como signo se llamaría sinusoide y el parénquima pulmonar, como se mueve, da una forma de una gelatina moviéndose. ¿Cómo lo veríamos en un ultrasonido en movimiento? Veamos aquí cómo se mueve la parte pulmonar consolidada dentro del derrame, ¿sí? Entonces, esto pues es patognomónico de que es un derrame. Ya no se pasa otra vez. En un bebé con una neumonía, típico, un bebé que tiene 40 semanas, con una mamá que tuvo RPM de 27 horas, cuando nació con un líquido amniótico que tiene meconio dos cruces. Cuando nació pesó 2 kilos 750 con Apgar de 8,9 y presenta dificultad respiratoria con un Silverman de 2,3. Como antecedentes maternos, la mamá está con infección de vías urinarias y tiene tratamiento activo. ¿Cómo podríamos ver una placa con neumonía, con infiltrado reticular difuso, que puede ser bilateral y hasta podemos ver consolidaciones?
Aquí podemos ver que este es un patrón de una neumonía con consolidación, que vamos a ver un pulmón eh, similar al hígado, hepatización, que sería lo más común. En el ultrasonido veríamos lo que es la consolidación. No sé, pasa el video. Aquí podemos ver cómo en la línea pleural se pierde y vemos aquí áreas consolidadas. ¿Sí? No se repite otra vez. Bueno, aquí vemos otras imágenes donde vemos que la línea pleural se pierde por las áreas consolidadas. Vemos hepatización pulmonar y aquí vemos, si le ponemos Doppler, pues vemos que hay irrigación sanguínea, ¿sí? Un patrón de ultrasonido en una neumonía no es específico, aunque podemos ver consolidación tipo hepatización pulmonar, puede haber alteración de la línea pleural, puede haber líneas B o áreas de un pulmón blanco, dependiendo también del edema. Vamos a ver deslizamiento pulmonar disminuido o ausente, porque en el, en, en el área que hay consolidación puede perderse la línea pleural. Tenemos que ver un pulso pulmonar, y aquí no podemos hacer diferencia con una atelectasia. Con estos puntos puede tener una sensibilidad hasta un 96%, con especificidad hasta un 100%. ¿Sí? ¿Qué diferencia podríamos tener con una neumonía viral? Pues prácticamente no hay algo en específico que nos diga que es pulmonar, bacteriana o una viral, ¿sí? Aunque lo que se menciona que consolidaciones pueden ser subpleural, como en esta imagen. ¿Qué pasa en las neumonías dadas por el COVID? Esto puede presentar múltiples lesiones. Puede haber alteración de la línea pleural, puede haber broncograma de colapso. Estas son consolidaciones que no se mueven con la respiración, y puede haber abundantes líneas B con el edema, ¿sí? Entonces, podemos tener también derrames, y en este artículo se menciona que puede haber un signo de la cascada o un signo del haz de luz, donde vemos que hay abundantes líneas B, pero con mayor intensidad cuando nacen de la línea pleural. Entonces, por ultrasonido podemos catalogarlos desde muy leve hasta muy grave. Muy leve cuando hay un patrón de líneas A, hasta un muy grave cuando hay consolidación, derrames. Ahora, ¿qué pasa con un síndrome de aspiración de meconio? Caso clínico de un recién nacido de 42 semanas, madre de 25 años, con una IVU activa que no tiene tratamiento. Este bebé nace por parto vaginal con líquido amniótico meconial 4 cruces. El ginecólogo mencionó cavidad uterina hipertérmica. Cuando nace el bebé tiene un esfuerzo respiratorio disminuido con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, y se dio un ciclo de presión positiva. Esta imagen sería la de este caso,
con imágenes en parche a nivel pulmonar. ¿Qué veríamos en el ultrasonido? Podemos ver líneas B, podemos ver consolidaciones pequeñas que nacen de la línea pleural o pueden ser consolidaciones grandes que también abarcan varios espacios intercostales, por ende perderíamos lo que es la línea pleural. ¿Sí? Esto también puede ser dinámico. Podemos tener derrames, podemos tener hepatización, podemos tener abundantes líneas A, B con un pulmón blanco. ¿Sí? Aquí vemos también que puede haber consolidaciones, ¿sí? O con un pulmón blanco. En este caso, malformación congénita pulmonar de la vía aérea, la antes denominada malformación quística. Es un recién nacido que tiene 40 semanas cuando nace, nació por parto, aparentemente fue un embarazo normoevolutivo. Cuando nace con un Apgar de 8,9, con un Silverman de 1,2, pesó 3 kilos 200 y presenta dificultad respiratoria con un Silverman de 1,2. Este niño pasa a USIN y en USIN toman estas imágenes de rayos X. Como diagnóstico de inicio, daban, bueno, se le dio con un probable neumotórax. Tomamos placa AP y lateral. ¿Qué vimos en el ultrasonido? En el ultrasonido vimos imágenes quísticas llenas, eh, por lo que vimos que son imágenes negras, aparentemente pues es líquido o aire, y de diverso tamaño, ¿sí? Hay unas más profundas que otras y esto es lo que vimos. Sin embargo, quedamos con la duda y tomamos también un ATAC donde también podemos ver áreas quísticas en estas imágenes, lo que es axial, ¿sí? Y pues llegamos a este diagnóstico. Ahora, en estos bebés que tienen displasia broncopulmonar, caso, recién nacido que tiene 27 semanas cuando nació, estuvo 2 meses en el hospital, es- eh, tuvo ventilación mecánica por 1 mes, CPAP por 2 semanas y actualmente con puntas nasales. ¿Sí? Esta sería una imagen típica. Recordemos que estos niños pues tienen pulmón fibrosado. Entonces, ¿cuáles serían los criterios o qué podríamos encontrar aquí? Vemos que la línea pleural pues está engrosada y mide más de 0,5 milímetros. En estas imágenes vemos que una mide 0,8 y otra mide 1,2 milímetros. Pueden tener un patrón de líneas B coalescentes, pero aquí se busca en la parte posterior hepática y vemos aquí una imagen blanca, que esto sería abundantes líneas B. Podrían tener también consolidaciones subpleurales pequeñas o grandes. Ahora en este caso, en enfisema subcutáneo. Es un recién nacido que tiene 38 semanas cuando nace, con Apgar 9,9, peso 4 kilos 20 gramos. A los 20 minutos presenta desaturación y se le puso CPAP con PEP de 5 y un FIO2 35. De forma repentina, a las 24 horas presenta edema de cuello con crépito. Le tomamos placa y esta placa se ve imágenes de aire a nivel subcutáneo. ¿Qué veríamos aquí en el ultrasonido? Un artefacto que se llama líneas E. Estas líneas E es patognomónico de este diagnóstico. Estas líneas E es lo contrario de las líneas B.
Recordemos que las líneas B nacen de la línea pleural hacia la profundidad. Sin embargo, las líneas E están en la superficie y llegan a la línea pleural sin sobrepasarla. Ahora, ¿qué veremos en este caso de una hernia diafragmática? En este caso, es un recién nacido que tiene 40 semanas con Apgar de 8-9, que tiene dificultad respiratoria cuando nació, con un Silverman de eh, 1,2, con una saturación de un 90%. La mamá no tuvo control prenatal. Aquí vemos que con la sonda se ve que hay una curvatura hacia el pulmón del lado izquierdo. Este bebé ya fue intubado. ¿Qué veríamos en el ultrasonido? En el ultrasonido no veríamos lo que es líneas, la línea pleural, no veríamos líneas A ni líneas B. Lo que veríamos pues es prácticamente lo que son los intestinos. Aquí vemos, ¿sí? Esta, esta sería una imagen de rayos X y esto sería tórax, donde vemos lo que es lo que son los intestinos del lado izquierdo pulmonar. Aquí, en una etapa fetal, vemos que aquí vemos la silueta cardíaca y el pulmón que está lateralizado porque aquí en esta parte vemos lo que son los intestinos, ¿sí? Ok, ¿para qué más sirve el ultrasonido pulmonar? Sirve también para predecir la necesidad de soporte ventilatorio. Aquí en este estudio se menciona que aquí manejaron o catalogaron el ultrasonido pulmonar en tres tipos. Tipo A sería un pulmón blanco con líneas B coalescentes. Pulmón B, donde hay presencia de líneas B y líneas A. Y el tipo 3 es líneas A completamente. Aquí en este estudio marcaron que hubo un estudio con 154 bebés que al inicio hubieron eh, 14 niños con un pulmón tipo A, 46 niños con tipo B y 94 niños con tipo C. Entonces, ¿quiénes requirieron apoyo ventilatorio? Los de tipo 1, los 14 valorados, fueron los 14 niños que sí ameritaron apoyo ventilatorio. Del tipo 2 solamente 4 y tipo 3 ninguno. Entonces también puedes sernos útil para esto. También podemos ver lo que es la maniobra de reclutamiento pulmonar. En este caso, en un lactante, en este estudio valoraron que fueron subiendo valores de PEP hasta llegar a un pulmón lleno de línea A. ¿Sí? Podemos llegar a unas conclusiones donde el ultrasonido pulmonar es una herramienta de utilidad, tendría que estar dentro de los protocolos de manejo diagnóstico, de manejo en la OSIN, y esto pues nos sirve para hacer diagnóstico, para dar seguimiento, para monitorizar, para dar tratamiento y para ciertos procedimientos guiados. También, claro está que es necesario el entrenamiento de todo el personal que labora en una, en una UCIN, porque a veces no hay neonatólogo de turno y hay otros médicos que pues también podrían apoyarnos para uso del ultrasonido. Muchas gracias. No sé si haya alguna duda.
Excelente, excelente disertación, doctor. De verdad que bastante completa. No sé si se escucha. Mientras quienes están conectados desean pensar o plantear alguna pregunta, a mí me gustaría rescatar algunas cositas que tomamos de su presentación. Primero, bueno, el repaso general, muy bueno empezar hablando de los signos, de lo que es la semiología ultrasonográfica en pulmón, la evolución del patrón líquido-aire a nivel neonatal, porque muchas veces como que nos olvidamos, nos desconectamos de que cada grupo etario tiene sus particularidades a nivel ultrasonográfico, hasta en días incluso. Lo que es la orientación por ultrasonido para surfactante, que comprende lo que es la evolución feto-neonato, esa transición que se va a ver por ultrasonido. Y bueno, lo que es la orientación para surfactante siempre es un dolor de cabeza para los perinatólogos o para los especialistas en medicina materno-fetal por el lado de la obstetricia y para los neonatólogos, lógicamente, por el lado de la pediatría. Siempre lo que es el tema de la madurez pulmonar es algo que se tiene bien en cuenta en esos extremos, tanto por la parte obstétrica como por la parte de neonatología. Con respecto a lo que puntualizó sobre el quantum, bueno, muy bueno la acotación, algo caro acá en nuestro medio. Y muy bueno también lo que es el aporte. A mí me gustó muchísimo en lo que a la parte de los casos clínicos se refiere, lo que es el de la malformación de vía aérea y de hernia diafragmática, pues que a veces no los vemos con tanta frecuencia como una neumonía, como un derrame pleural. Y lo que fue la parte final, lo que puede contribuir, lo que puede aportar el ultrasonido como a la necesidad o al plantearnos si hace falta o no el dar soporte respiratorio, ventilatorio, oxigenoterapia al neonato. De verdad que una ponencia muy buena que tocó todos estos puntos y por la cual estamos muy agradecidos. En el chat, bueno, felicitaciones por parte del doctor Carlos Araque, por parte del doctor Miguel Luzardo. ¿Ok? Eh, Vemos que no tenemos preguntas por el momento. No sé, doctor, si usted quisiera hacer algunas consideraciones finales con respecto a su presentación. Bueno, pues primero que nada, nuevamente agradecerles por la invitación. Yo creo que hablar de ultrasonido pulmonar es muy amplio y poder resumirlo para una hora creo que es muy difícil. De hecho, hay cursos, talleres que tardan 2 días, 3 días, nada más hablando de ultrasonido pulmonar. Este, pero pues esto es una herramienta muy útil para todos nosotros, que a veces nos urge saber qué pasa con eh, nuestra UCI cuenta con un ultrasonido que nada más pertenece a la UCI. Entonces podemos hacer diagnóstico, podemos hacer una valoración rápida y así tomar decisiones lo más pronto posible. No, doctor, pero para hacer una hora, de verdad, muchas felicitaciones porque quedó muy completa y de hecho se logró ir de lo más básico y de lo que es de dominio general hasta las últimas actualizaciones, como por ejemplo el ultrasonido de soporte ventilatorio. De verdad que es muy buena presentación, que nos ayuda muchísimo a repasar y a contemplar todos los aspectos y todas las ventajas que el ultrasonido puede ofrecernos en lo que es el componente pulmonar en neonatología. Entonces, sin más que decir, agradeciéndole a todos los asistentes por estar con nosotros en esta actividad y reiterarles la invitación para próximos temas o próximas ponencias todos los sábados de USPED Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a todos y será entonces hasta un próximo sábado. Muchas gracias. Hasta luego.